que está hermosa, la verdad, es un hermoso día, por más que haya un poquito de calor. Estamos aquí para compartir esta época, es verano, aquí en Argentina, en la ciudad de Corrientes. Muchas veces tuvimos hasta 46 grados, así que gracias al Señor y gracias por todos los que están orando por nosotros para que se venga la lluvia. Y también vamos a seguir orando por nuestros líderes, el pastor Juan Pablo, su familia, nuestros hermanos allá en la iglesia. Vamos a seguir orando por ellos y todas las iglesias de nuestro compañerismo a nivel nacional y mundial, internacional, amén, aleluya. Así que vamos a seguir orando por cada uno de ellos, y por supuesto confiamos en que su oración también va con nosotros, así que gracias al Señor por todos los que están luchando contra el mismo infierno para que se establezca el reino de Dios en cada ciudad, en cada nación, en cada país. Así que vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer versículos 5 y 6. 5 y 6. Vamos a leer juntos versículos 5 y 6 de nuestro texto principal en esta mañana. Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice así la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, amén, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Creemos, Señor, en que tú puedes hacer milagros, pero también te vamos a pedir sabiduría y más sabiduría, conocimiento y más conocimiento, porque queremos, en el nombre de Jesús, poner por obra tus palabras. Y queremos, Señor, seguir escuchando de tu amor y tu misericordia siempre. Por eso, danos lo que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarte en esta mañana de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, sobre la fe más bondad. Es lo que nosotros necesitamos. Muchos hablamos de la fe y predicamos de la fe, hablamos de la fe, conversamos de la fe, que es muy importante. Pero también acá en este texto vemos que la fe va acompañada por varias cosas, varios condimentos, que parece que nos cuesta, pero en realidad es lo que nosotros necesitamos, que es la fe más la bondad, más el amor de Dios. Todos podemos tener fe en algo, en el mate, en el termo, podemos tener fe en cualquier cosa, podemos tener fe en cualquier otra cosa de este mundo, por supuesto. Y lo más importante para nosotros que seguimos a Cristo, tener fe en nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, pero también tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese amor que Él tiene para poder seguir adelante. Por eso este mensaje se llama fe más bondad. Y la palabra bondad viene del amor, de lo bueno, de las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Por eso el primer punto quiero compartir con ustedes es que la fe tiene que ser más que creer en hechos ciertos. La fe tiene que ser más que creer en hechos ciertos, en que usted ha visto que se ha sanado a alguien, que se ha levantado de la silla de ruedas. La fe tiene que ser más que eso que usted ha podido ver y que la ciencia, por ejemplo, no ha podido explicar, pero se ha cumplido un milagro y usted puede ver ese milagro caminando, un ejemplo para los demás. Y ese ejemplo es un milagro, y ese milagro pudo haber sido, ¿por qué? Porque esa persona depositó su fe en el Señor Jesucristo. Y esa fe no tiene que ser solamente fe en hechos ciertos, tiene que estar acompañada también de la bondad. Y la bondad significa amor de Dios, significa desarrollo cristiano, o sea, el crecimiento de esa persona. También significa una práctica de la disciplina moral. Por eso la fe más la bondad hace un conjunto de cosas importantes para que se cumpla lo que Dios quiere hacer en tu vida. La fe te hace conocer a Dios, nos quiere decir. La fe más la bondad nos hace conocer a Dios. Cultiva, como dice nuestro texto, la paciencia. Le debemos agregar eso. ¿Para qué? Para poder tratar de hacer la voluntad de Dios que tanto nos cuesta.
Y una de las voluntades, vamos a decir así, es amar a los demás. Amar a los demás, amar a los otros, decirle que Jesús también los ama a ellos. Porque la fe te hace conocer a Dios. ¿Y Dios qué hace? Quiere que también lo conozcan a Él. Y eso no sale solo automáticamente, no es automático todo como un chistar de los dedos, sino que se va trabajando. Estos actos de fe no aparecen solamente porque aparecen nada más, sino que hay que ir trabajando y trabajando duro para poder conseguir esa virtud, para poder conseguir esa paciencia, como dice en 2 de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, sí, capítulo 1, versículo 7, como estamos acá, por leer a la devoción a Dios, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Eso no sale automáticamente del ser humano, no aparecen así nomás. Hay que trabajarlo y trabajarlo fuerte, trabajarlo duro, y eso debe ser parte de nuestra vida cristiana, debe ser parte de nuestra vida cotidiana y cristiana, porque nosotros tenemos la responsabilidad, hermano, hermana, de crecer, tenemos la responsabilidad de aprender, de conocer al Señor. No nos debemos sorprender mientras que vamos transitando por esta fe más bondad. No nos debemos sorprender de que vamos a tener resistencia en el proceso, de que otros no van a coincidir con usted. No se asuste de eso, eso es normal, porque no todos pensamos iguales, o no todos creemos en lo que todos quieren creer, o te quieren decir que tenés que creer. Yo te estoy diciendo esto, te estoy diciendo sobre la palabra de Dios, la Biblia. Yo no creo en mí mismo, creo en la palabra de Dios, en el Señor de señores. Por eso quiero que leamos juntos de cómo nosotros muchas veces nos equivocamos, pero si tenemos la fe y la bondad en nuestro Señor Jesucristo, podemos crecer, podemos practicar la disciplina para poder ayudarnos y cultivar este trabajo duro que tanto necesitamos en esta vida cristiana y cotidiana que tenemos, de aprender y crecer, para no sorprendernos que puede haber resistencia en este proceso de conocer más al Señor y crecer. Por eso vamos a leer Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17. Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17. Acá tenemos la fe sin obras, dice. La fe sin obras es muerta. Pero vamos a leer que dice la Nueva Versión Internacional, para que yo después lea en la Reina Valera. Hermanos míos, dice, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esta fe? Vamos a leer juntos el versículo 15, vamos a compartirlo juntos en la versión internacional. Dice, supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Versículo 16 dice, y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Vamos a leer el último. Dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Así que quiero leerte esta versión. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidades de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiero decirte que es lo que nosotros necesitamos tener: fe más bondad. Si está en tus manos poder ayudar a otros, ¿por qué no ayudarlo? ¿Por qué darle otra cosa si usted puede darle lo mejor? ¿Para qué darle lo malo si usted puede darle lo bueno? ¿Por qué destruirlo si usted puede edificarlo? ¿Por qué darle algo de eso que lo puede destruir en lugar de darle la palabra de Dios, que lo puede animar, que lo puede despertar, que lo puede levantar, que lo puede sanar, que lo puede limpiar? Por eso es importantísimo, hermanos, que nosotros
si tenemos una Biblia en nuestra casa, podamos leerla y antes de leerla, en oración, pedir al Señor que nos ayude a entender, comprender con la sabiduría que Él nos puede dar lo que Él tiene escrito para poder ayudarnos a mejorar nuestra vida. Porque este segundo punto que quiero compartir con ustedes dice: el mal busca formar un corazón que cumpla con el mal. El mal, nuestro peor enemigo, el mismo infierno, con todos sus secuaces, vamos a decir así, busca formar un corazón que cumpla con eso. El apóstol Pablo, conocemos la historia de él, algunos que la han leído, pero antes de conocer, vamos a leerla en realidad. Está en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 8, versículo 1. Era el corazón que se había formado en este apóstol. Al principio tenía él este corazón. Después se convirtió, como muchos saben y se han leído, uno de los hombres que más libros tiene escrito aquí en la Biblia, inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Es el apóstol Pablo. Pero antes no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Y él asolaba a la iglesia, perseguía a la iglesia. En Hechos capítulo 8, versículo 1 dice estas palabras: y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Es Esteban el primer mártir, que fue muerto apedreado. Y dice a continuación: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Quiero decirte que hay personas que no quieren que conozcas a Cristo. ¿Y por qué no conocerlo si Él te da muchas oportunidades para cambiar tu vida? No tengas miedo de cambiar. Si vas a cambiar, va a ser para mejor, no para peor, porque Dios no quiere lo peor para tu vida, sino quiere lo mejor, para que tengas lo que necesitas, no lo que querés tener que te puede hacer daño, sino lo que necesitas. Dice en esta versión que tengo, que la Reina Valera dice: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Dios, yo quise usar vamos a decir así, hay muchos ejemplos, pero ¿por qué usar este? Porque es uno de los más conocidos, para que puedan entender que el apóstol Pablo en los días de Saulo era un perseguidor, que tenía un corazón complicado, duro, y su corazón creía que lo que estaba haciendo el bien, encarcelando a cristianos, persiguiéndolos, siguiéndolos, siendo un espía para poder llevarlos a la cárcel. Y las cárceles de antes no son como las de ahora. Él encarcelaba a los seguidores de Cristo, los condenaba, y si era posible los destruía. Pero el amor de Dios tocó su corazón y no fue más de la misma persona. No destruía a los seguidores de Jesús. Sobrenaturalmente el Señor lo esperó para sorprenderlo, para tocarle el corazón. Y más adelante, poniéndose del lado de Cristo, el Señor hizo milagros con su vida. Pero en los tiempos de que Él perseguía a los cristianos, imagínense, había una resistencia también de esas personas que creían en Cristo, en su corazón, que Él no podía ver. Los cristianos que eran perseguidos, alimentados por Dios, iban creciendo. Cuando más odio había, más amor ellos tenían para con otros, porque Dios los ayudó a seguir adelante. En los tiempos de persecución, más personas buscaban a Cristo y se convertían más cristianos al Señor, con más fuerza y fuego y con gran alegría y gozo en sus corazones. Cuando más perseguían a Cristo, más perseguían a los cristianos, esas personas más se lamentaba la fe, se lamentaba la bondad, y ellos alojaban a personas perseguidas y les ayudaban. Así fue como empezó a crecer la iglesia.
Algunos alimentados por el odio como Saulo en esa época, y otros alimentados por la fe y la bondad de nuestro Señor Jesucristo crecieron, y hasta el día de hoy nosotros podemos decir que gracias a esas personas que soportaron hasta el final ese martirio, esa persecución, estamos aquí predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso quiero decirte en esta mañana que la bondad más la fe, o la fe más la bondad, te guían al arrepentimiento. Porque ¿cómo no sorprenderse con esa persona que antes te maltrataba o te decía cosas o te insultaba, y de repente esa persona pasa un tiempo, viene y en lugar de decirte palabras que no te gustan oír, viene y en lugar de decirte esas cosas te da un abrazo y te quiere ayudar? Ustedes se van a sorprender porque conocieron a una persona que tenía mucho odio en el corazón, pero esa persona luego de ser entregada a Cristo, Cristo tocó su corazón y ese corazón fue lleno de fe y bondad y cambió. Es difícil de confiar en esa clase de personas, ¿no? Pero así le pasó al apóstol Pablo. Y si le pudo pasar a él, ¿por qué no te puede pasar a vos o a usted? Porque la fe más la bondad te llena el arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Vamos a compartir juntos Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? La versión que tengo aquí yo dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Todo esto, hermanos y hermanas, en esta mañana quiere decir que Dios tiene esa bondad, tiene ese amor para cada uno de nosotros, y está esperando, porque estás en peligro. Estás en peligro y por ahí no te pasa nada físicamente, pero espiritualmente estás en peligro. Porque usted tiene un espíritu, tiene un alma, no es solo carne, ¿no? Huesos. Usted tiene un espíritu y tiene un alma. Y Dios quiere decirte que puedes estar en peligro. El Señor con su bondad le da tiempo a usted, le da tiempo a la gente para que se dé cuenta y se arrepienta, porque el tiempo es hoy. El tiempo es hoy. No confundamos la bondad, la paciencia de Dios con la aprobación de decir: siempre Dios me va a esperar, siempre Dios me va a perdonar, siempre Dios va a usar todos los modos para salvarme. No juegues con Dios. El Señor también quiere respeto, porque Él te está esperando. Dice que el Señor te está esperando porque te ama de verdad. Y Dios los espera a todos. Por eso debemos evaluarnos nosotros, las personas, la creación de Dios. El Señor está esperando para que usted se arrepienta. Y si usted cree que no necesita arrepentimiento, fíjese a su alrededor cuánta necesidad hay. Cuánta necesidad de Dios, cuántos matrimonios destruidos, cuántos asesinatos, cuántos virus hay que están terminando con personas. Tenemos que ser sinceros con Dios. Nosotros no podemos dominar eso. Dice la Biblia que si nosotros la leemos podemos cambiar. Como cristianos debemos orar para que Dios nos señale nuestros pecados y ofensas y Él nos sane, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Nadie es lo suficiente bueno para salvarse. Nadie es lo suficiente bueno para salvarse y llegar al cielo. Necesitamos la guía de nuestro Señor Jesucristo. Pero la fe, el amor y la bondad de Dios es el camino que nosotros tenemos que seguir para podernos encontrar con Él. Y dejemos
de poner excusas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra familia. Tenemos que transitar los caminos de la fe y el amor con la bondad de Dios, y Él nos va a ayudar en el nombre de Jesús. Evitemos ese peligro como lo evitó Jesús, porque Jesús también evitaba peligros. Él cuidaba a su gente y también se cuidaba a Él. Recuerden que Él también fue un hombre, un ser humano como nosotros, y debía cuidarse y cuidar a sus seguidores como lo estamos haciendo nosotros. Por eso quiero decirte que es bueno leer este último capítulo que tengo para compartir con ustedes, que está en Juan, capítulo 11, este libro de Juan, capítulo 11, versículos 53 y 54, cuando Jesús cuidó de Él y cuidó de sus discípulos. Quiero decirte que si Él estaba en peligro, nosotros también podemos estar en peligro y debemos cuidarnos, tener esa fe y tenemos esa bondad. Podemos llegar a decir que el Señor nos está cambiando, nos está ayudando, nos está sustentando, tanto física como espiritualmente. Vamos a leer Juan capítulo 11, versículos 53 y 54, dice la palabra de Dios. Así que desde aquel día consultaban juntos de matarle. Versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos, mas fuese allí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y estábase allí con sus discípulos. Vamos a leer la versión internacional para que puedan interpretarla un poquito mejor. Dice: así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Dice el versículo 54, pero Jesús ya no andaba en público entre los judíos, se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. ¿Por qué se quedó ahí? ¿Por qué se fue? Porque estaba en peligro. Y Dios quiere cuidarte, y quiere cuidarnos, y quiere bendecirnos. Y Dios nos está cuidando en este lugar, porque estamos en peligro. Por eso, qué mejor lugar que juntarse, escuchar y ser bendecido por medio del Señor de señores. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro en esta mañana, y vamos a darle el tiempo al Señor. Si no conoces a Jesús, es bueno que lo dejes entrar en tu corazón. Él no es malo, Él te quiere ayudar. Solamente tienes que aceptarlo con una simple oración, y esta simple oración puede abrirte las puertas de los cielos. Puedes hacer cosas que hoy no te podés imaginar, todo lo que Dios puede hacer con solamente hacer una oración y creer y tener fe en el Señor de señores. Si no tenés a Cristo en tu corazón, haz esta oración conmigo, repetí conmigo, decirle: Señor, yo en este momento te acepto en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y anótame en el libro de la vida. Ayúdame a seguirte. Dame fe y bondad para continuar en tu camino. Si hiciste esta oración aceptando a Cristo en tu corazón, bienvenido a la familia del Señor de señores. Él te puede ayudar, Él te puede bendecir, Él te puede guiar. Pero tenés que congregarte, venir a la iglesia a casa del alfarero, y Él va a hacer el milagro en tu vida y, ¿por qué no?, en los demás. Así que si te fuiste de la iglesia, ¿qué estás esperando? Volvé. Dios te ama. Dios está dispuesto a darte otra oportunidad, a abrazarte y decirte: bienvenido. Esta es tu casa, tu iglesia. Y si es tu caso, vamos a hacer una oración juntos. Vamos a decirle: Señor, yo te doy gracias por haber tocado nuevamente la puerta de mi corazón. Yo quiero volver, pero me cuesta, es difícil. Señor, en el nombre de Jesús, ayuda. Te pido perdón por todos mis pecados. Arrepentido estoy y vengo, Señor, porque necesito verdaderamente de tu amor y tu misericordia, de tu fe y de tu bondad. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Si hiciste esta oración, Dios puede bendecir tu vida y puede bendecir también tu familia y todo tu alrededor. Iglesia amada, vamos a hacer una oración todos juntos diciéndole al Señor: Padre, gracias por tu bondad, por la fe que me das. Quiero
en el nombre de Jesús, seguir ayudando a otros. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que haya sido de gran ayuda y espero volverte a ver y decirte que Dios te ama de verdad y quiere que tengas ese corazón como Él quiere. Que Dios te bendiga.